Demos gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno es alabar a Dios. Qué bueno es glorificarlo. Y nuestros cultos siempre se caracterizan porque sabemos adorar a Dios. Muy bien, yo creo que queremos oír la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga esta noche. Aunque ha transcurrido un poco el tiempo, sin embargo, tenemos oportunidad de oír la palabra de Dios. Y siempre que tenemos la oportunidad de oír la palabra de Dios, tenemos esperanza. Porque la palabra de Dios produce vida y esperanza. Eso es lo que produce la palabra. El Señor Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es decir, que todo el que viene a oír la palabra de Dios está recibiendo vida, está recibiendo esperanza. Y eso no se recibe en ningún otro lado, solamente aquí en la presencia del Señor. Por eso le damos la bienvenida a los amigos que han venido esta noche y deseamos que la palabra de Dios hoy llene su corazón y que produzca ese efecto, vida y esperanza. Levante sus manos conmigo. Te damos gracias, Señor, en esta noche por darnos la oportunidad una vez más de estar en este lugar para meditar en tu palabra. Tu palabra es maravillosa, tu palabra es poderosa, tu palabra es gloriosa. Hoy queremos que una vez más esta palabra fluya en nuestros corazones y que todos los que han venido hoy sean impactados una vez más y llenos de fe y llenos de esperanza, pues necesitamos la palabra en nuestra vida, necesitamos la unción en nuestra vida, necesitamos tu gloria en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que me uses como un instrumento en tus manos para hablarle a tu pueblo y a los amigos que han venido en esta hora. Digámosle a los amigos: bienvenidos. Es un gusto tenerles aquí con nosotros. Siéntense, tengan la amabilidad. Quiero agradecer de manera especial, junto con mi esposa, a mi pastor Julián por la invitación que me ha hecho, a su esposa, la hermana Orfa, que cocina muy rico, por cierto. Ay, no, ustedes no han probado esa sazón. Pues cocina muy rico. Bueno, contentos también con sus hijos, muy dinámicos, muy queridos. Con la directiva de jóvenes también, gracias por habernos tenido en cuenta para venir a este evento. Me decía la hermana Orfa y otros hermanos que seguían nuestra transmisión desde Tokio. Imagínense que allá la dominical es a las 9 de la noche aquí el sábado, porque nos llevan 14 horas de diferencia. Así que es una bendición poder acompañarles. Me he gozado junto con ustedes en este evento y es una bendición. La iglesia en el Caquetá tiene buena fama. No, hermano. Ni echándole flores. La iglesia en el Caquetá tiene buena fama. Aleluya. Es que conocemos muchos hermanos caqueteños, desde Neiva, de Pitalito. En Pitalito hay muchos hermanos del Caquetá. Y tengo un diácono caqueteño. Y entonces hace rato me llamó y me dijo: usted está en mi tierra, no hay como el Caquetá. Y yo: pues tampoco. Aleluya. ¿Sí ve? Y qué bueno saber que en todo lugar hay una iglesia que sabe adorar a Dios. Y esta iglesia aquí en el Rosal también sabe adorar a Dios. Gloria a Dios. Espíritu Santo y fuego. Ese es el lema de esta confraternidad. Y así vamos a titular este sermón en esta hora, que es el último de esta fiesta. La base bíblica está en el Evangelio según Mateo, el capítulo número 3 y el verso número 11. Vamos a colocarlo en la pantalla y ustedes lo van a leer conmigo. Evangelio según Mateo, capítulo número 3 y el verso 11, que a la letra dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, este es más poderoso que yo. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. La última parte leámosla. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. ¿Qué significa el fuego en la Biblia? Porque cuando uno lee la escritura y hace hermenéutica, hace interpretación de la Biblia,
entonces se encuentra varios significados. Yo tenía un amigo, era un líder hace muchos años, y él decía, es que el fuego, los coros de fuego no se cantan en la iglesia porque eso es de juicio, entonces eso es traer juicio a la iglesia. Y yo le decía, pues no, depende del contexto, ¿cierto? Porque depende del contexto en el que leamos el texto, depende del contexto en el que se dé la palabra. Entonces en la Biblia encontramos que el fuego es una manifestación de la presencia de Dios, que el fuego simboliza avivamiento. Y esta mañana estamos cantando, ¿no? Espíritu, ¿cómo dice? Avivar. ¿Ahí hay fuego o qué hay? ¿Estamos pidiendo juicio? No. ¿Qué estamos diciendo? Que nos avive. Que queremos, porque donde hay espíritu, ahí hay movimiento. Donde hay espíritu, hay avivamiento. Donde hay espíritu, algo pasa. Donde hay espíritu, algo tiene que suceder. Porque dijimos que la presencia del Señor no pasa desapercibida. Entonces eso es avivamiento. También encontramos en los símbolos de la palabra de Dios que la palabra de Dios es como fuego. También encontramos en los símbolos del Espíritu Santo que el Espíritu Santo es como fuego. Y también encontramos que el fuego es símbolo de pruebas. No hable de fuego porque le vienen pruebas. Pues en ese contexto sí, si estamos pasando por el fuego ¿de qué? De la prueba. Y también es juicio según el contexto en el que lo leamos. Por eso es interesante entender el contexto que leemos. Cuando leemos la palabra del texto que acabamos de leer, estamos hablando de una profecía dada por Juan el Bautista. Y Juan está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Y habla de una manera muy particular, porque Juan está bautizando con agua para arrepentimiento en el Jordán. Y estando bautizando en el Jordán y haciendo su labor, entonces él hace una referencia al bautismo que Jesús nos daría y que sería diferente al bautismo que él estaba desarrollando en el Jordán. Y él dice que cuando el Señor viniera, entonces Jesús bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y ese Espíritu Santo y fuego no es que nos fuera a caer un fuego del cielo y que nos quemara literalmente, sino que es un símbolo de transformación profunda en el corazón del hombre. Porque la palabra fuego purifica, y en la Biblia encontramos que es algo purificador. A muchos les gusta hablar del poder, pero pocos del fuego que purifica. Porque lo que nosotros recibimos realmente es el Espíritu Santo que hace una obra transformadora en el corazón nuestro. ¿Cuántos hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo? Hay una obra transformadora en nuestra vida. Y cuando seguimos leyendo, entonces el fuego es uno de los símbolos más fuertes del Espíritu Santo, porque el fuego purifica. Y la palabra de Dios en Malaquías 3:2 en la versión TLA dice: mi mensajero es como el fuego que purifica los metales, es como el jabón que limpia la mugre. Hay una referencia al fuego que purifica. Así como el oro pasa por fuego para quitarle las impurezas, el creyente pasa por procesos que queman lo que no sirve. Somos purificados, somos santificados. Y yo creo que una de las cosas que nos interesa hablar en la iglesia es la importancia de ser santificados, de ser purificados. ¿Todavía nos gusta hablar de eso? ¿O hay gente que le molesta que le hablen de eso? Ay, no se necesita tanto de eso. Eso es fanatismo, pastor. No. Esa es la base de la iglesia. Es la santificación, es la purificación por el Espíritu, es la vida en Cristo. Pero no esa enseñanza de la santificación como nos enseñaban antes, que eran como los religiosos. Entonces que decían, yo tenía un hermano que él era yo estaba jovencito, era un muchachito. Y yo tenía unos líderes que eran una belleza, hermanos. Como que uno era caqueteño, ahora que me acuerdo. Y andaba con una Biblia grande. Porque en el tiempo de antes, si la Biblia era grande, había más poder. ¿Sí o no? Y entonces era la Biblia del oso, una cosa como esta de grande, así de grande. Y entonces era la Biblia bajo el brazo. Yo la andaba con esa Biblia bajo el brazo y él pensaba que la Biblia era como bibliólatra el hermano.
O sea, él adoraba como la Biblia. Y entonces algunos pensaban que era ahí donde estaba como el poder y la santidad. Y es que hay que ser santos. Y entonces él llegaba y cogía la Biblia así y caminaba, hay que ser santos. Y predicaba santos. Y se ponía más santo. Y caminaba así como santo. Eso no es santidad, hermano. Eso puede ser mojigatería. Eso no es santidad. Cuando yo estudio teología por la gracia del Señor, encontré que la santidad es apartarse del mal. Sencillo la declaración, no obstante la ejecución es un poco más compleja. Porque la declaración está muy fácil. Es que ser santo es apartado del mal, pero otra cosa es vivir todos los días apartado del mal. Pero por eso estamos en un proceso. Por eso hacemos eventos como estos. Por eso los jóvenes planearon y el pastor y la junta y todos planearon. Necesitamos hablar otra vez del poder del Espíritu Santo. Necesitamos hablar y necesitamos revivir, recibir otra vez ese fuego que consume, que purifica y que nos santifica. Porque eso es lo que queremos, una iglesia santificada, unos jóvenes santificados. Dios no quiere solo emocionarnos, Dios quiere limpiarnos. Y ahora vamos a hablar un poco de las emociones de la apostasía en este tiempo. No queremos gente simplemente emocionada, porque es que la gente emocionada. ¿Usted ha visto un joven emocionado? Usted lo canta, Cristo, mire, oh, tú conoces mi vida y sabes, y está cantando. Y luego, ¿qué se hizo el que cantaba? Hace tiempo no viene. Entonces, ¿eso qué es? Una emoción. Y resulta que las emociones son pasajeras. Las emociones son transitorias. Y esta iglesia no vive de emociones. Esta iglesia vive en el poder del Espíritu. Esta iglesia anda en el poder del Espíritu. Y el Espíritu no causa una emoción pasajera. El Espíritu mantiene el fruto en nuestra vida permanentemente. Eso es lo que nosotros tenemos. Necesitamos que ese fuego del Espíritu Santo queme el orgullo. Que ese fuego del Espíritu Santo queme el pecado. Esos pecados ocultos, que el Señor los queme, que el Señor queme realmente todo aquello que nos sirve. No le digamos entonces al Señor, Señor, dame fuego, si no estamos dispuestos a que Él queme lo que me estorba. Señor, quema toda impureza. Señor, purifícame. Señor, santifícame. Es que hay varias alusiones y significados del fuego en la palabra del Señor, y el fuego significa que Dios está ahí. Y en el Antiguo Testamento encontramos varias referencias, porque Moisés tuvo un encuentro directamente con la presencia de Dios a través de ¿qué? Del fuego. Una zarza que ardía, una zarza que no se consumía. Y era la misma gloria de Dios. Dios eligió, Dios había podido presentársele de la manera que quisiera, pero Él eligió presentarse en una llama de fuego, en una zarza que no se consume, algo glorioso. Y cuando Él se acercó, notó que no era algo normal. Entonces oyó una voz que le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Porque donde está la presencia del Señor, ahí hay santidad. El Señor escogió una columna de fuego para guiar el pueblo de Israel en la noche. Entonces en el día era una columna de nube que los guardaba del sol y que los refrescaba, y en la noche se convertía en una columna de fuego. ¿Usted se imagina esa imagen? Uy, yo quisiera ver esas imágenes, hermano. Porque cuando yo leo y predico y estudio la Biblia, yo empiezo a mirar como si se corriera un telón, y yo trato de ver todas esas imágenes. Usted se imagina uno en un desierto en la noche, hermano, con una cantidad de estrellas, y ver delante de uno, hermano, una columna que va desde el piso hasta el cielo mismo, hermano. Pero ellos lo normalizaron, como nosotros normalizamos la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces yo pienso que al principio, una columna, ahí va el Señor, y no se preocupen porque hay fuego, porque hay calor, porque hay luz. Pero luego se volvió normal, luego no les importó nada, luego se olvidaron de que la presencia de Dios estaba en ellos. Y ahí está realmente la problemática que nosotros tenemos cuando vivimos de emociones, o cuando tenemos hay gente que tiene avivamientos temporales. Y hay gente que viene, entonces vamos a la confraternidad allá el fin de semana, porque ahí va a haber avivamiento, y van buscando, dijo otro pastor, estoy alistándome para irme para Cali a la convención, porque allá sí voy a ser lleno del Espíritu Santo. Y yo, ay,
Usted lo puede recibir aquí nomás. Porque hay gente que se le mete cosas raras en la cabeza, hermano, o le hacen creer cosas extrañas. Eso es lo que yo llamo falsas doctrinas. Porque es que donde hay harta gente, donde el espíritu se mueve. Pues no, el espíritu se mueve donde hay un corazón que lo anhela y lo desea ardientemente, donde hay un corazón que quiere buscarlo. Yo conozco gente que ha tenido experiencias con Dios y ha sido lleno del Espíritu Santo solo. Conozco gente que ha ido conduciendo en el carro con un anhelo ardiente y de repente la gloria de Dios cayó sobre ellos y tuvieron que detener el carro porque se pusieron a hablar en otras lenguas. Conozco hermanas que me han contado: pastor, yo con el anhelo de ser llena del Espíritu Santo puse una canción, puse unos coros y estaba barriendo, estaba trapeando y adorando a Dios, y de repente la gloria de Dios cayó en mi vida y empecé a hablar en otras lenguas. Porque el Espíritu Santo no depende de multitudes. La manifestación del Espíritu Santo no depende de lugares. Dios no trabaja así. Depende del corazón que lo anhela. Depende del corazón que lo quiere. Depende del corazón que lo desea ardientemente. El Espíritu Santo es una pasión por Dios. Produce una pasión por Él. Alguien que ha sido lleno del Espíritu Santo es una persona que despierta en su corazón un anhelo de servirle, un anhelo de servirle. Yo fui lleno del Espíritu Santo a los 14 años y yo era intenso. No tenía familia cristiana, ninguno de ellos. Y yo recuerdo que yo venía donde mi pastor era un pastor flaquito él, y yo venía donde era soltero, y yo venía donde él, yo le decía: pastor, ¿en qué puedo servirle? Yo vivía al frente del templo para completar, frente de la capilla. Y yo: ¿en qué puedo servirle, pastor? Y él decía: pues barra aquí el templo. Y yo llegaba, sí, yo barría. Era un templo así pequeñito, y eran unas bancas ahí de madera. Y yo barría el templo, y yo barría. Y pastor, ya acabé, ¿en qué más puedo servirle? Y decía: pues entonces barra ahora aquí el patio, recoge estas hojas. Y yo recogí esas hojas. Y yo: pastor, ya, ¿en qué más puedo servirle? Dice: ¿usted no tiene nada que hacer en la casa? Yo le decía: y estoy listo para el culto. Y usted me dijo que iba a enseñar a predicar, porque yo tenía un anhelo de predicar en mi corazón. Y mi padre no quería que yo fuera al culto, y me impedía que yo fuera al culto. Y yo intenso en la casa, en el templo, diciéndole al pastor: y usted me dijo que me iba a enseñar a predicar. Usted me dijo: ¿a qué horas vengo, pastor? Dice: pues venga el sábado a las 4. Y el sábado a las 4 de la tarde me enseñaba a predicar. Y me paraba ahí en ese púlpito, en ese atril, y decía: bueno, predique, a ver. Y él estaba ahí sentado, y yo llegaba y le predicaba un sermón. ¿Qué le iba a predicar? Pero ¿qué había en ese muchachito? Un ardor. Había un ardor que yo ni le entendía. Y mi papá decía: ¿qué hace metido allá? Y yo, pues, buscando la presencia de Dios. Pues es que quiero predicar. Ya le lavaron el cerebro. Le dije: sí, desde la cabeza hasta los pies me lavó el Señor. Porque cuando Él se mete en el alma, se mete hasta lo profundo del corazón, y no podemos sacarlo. Jeremías es un profeta al que le tocó vivir circunstancias difíciles, porque Jeremías profetiza en el reino del norte y profetiza en el reino del sur. Y está profetizando en un momento difícil, y le está anunciando al pueblo y anunciando al rey que va a venir, los babilonios van a venir y los van a llevar cautivos a causa de la idolatría. Y en medio de ese anuncio profético de destrucción y de cautiverio, entonces el rey se levanta y el líder del templo se levanta, y entonces lo castigan y le dan azotes. Así dice la palabra de Dios, que lo azotaron. Dice Jeremías 22: y azotó Pasur al profeta Jeremías, lo azotó y lo puso en el cepo. Oiga, lo amarró con los pies al cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Ahora está atado, ahora está amarrado, ahora está silenciado. Cállate, porque solamente nos anuncias destrucción, solamente nos anuncias que va a venir maldad y destrucción para nosotros. Estamos cansados de ti. Y está azotado y está con los pies en el cepo. Y en medio de esa situación se desanima Jeremías, porque todos un día nos desanimamos. Todos un día sentimos que algo no anda bien. Todos algún día sentimos como que nuestra fe como que cesa un momento, como que no tenemos el mismo nivel en un momento. Eso es de humanos. Entonces Jeremías empieza a hablar con Dios y a decirle: Señor, aquí está mi carta de renuncia. Y la escribe.
Y le escribe una carta de renuncia al Señor que lo había llamado y lo había ungido. Y le dice: Señor, por tal y tal razón, es que hoy renuncio porque siempre me estás dando una palabra de destrucción. Siempre me estás dando una palabra de juicio para este pueblo. Estoy cansado de que me azoten. Estoy cansado de ir allá a la cisterna. Estoy cansado de ir a la cárcel, Señor. Y ahora me tienen aquí azotado y con los pies en el cepo. Señor, renuncio irrevocablemente. ¿Tenía algo de razón el profeta? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios no le respondió. Léalo y verá. Dios no le respondió nada. Jeremías 20, no le responde nada. Dios se queda callado. Y a mí me gusta mucho analizar cuando Dios se queda callado, porque Él sabe cuándo hablar y sabe cuándo quedarse callado. Y se queda callado porque Él sabe lo que había metido en el corazón de Jeremías. Él no tiene que decirle nada. Él solamente tiene que esperar. Me estás pasando la carta de renuncia. Voy a esperar un momento porque no te la voy a firmar. No te la voy a recibir. Y dice la palabra del Señor que se quedó el hombre ahí quieto, pero después dijo: pero no obstante, es que yo no quiero hablar, pero es que hay como un fuego metido en mi corazón. Es que yo siento como un fuego metido en lo más profundo. Yo siento que hay un fuego metido en lo más profundo. Está metido en mi alma, está metido en mis huesos. He tratado de sufrirlo, he tratado de callarme, he tratado de renunciar, pero no he podido. Es que más fuerte fuiste que yo y me venciste. Me sedujiste y fui seducido, y ahora yo ya no puedo hacerlo que iba a hacer, ya no puedo quedarme callado. Y el Señor no le responde nada. Entonces sigue pensando y dice: pero yo ya recordé que aunque me persiguen, que aunque me han llevado a diferentes lugares, a la cárcel, al cepo, me han golpeado, me llevaron a la cisterna, mas Jehová está conmigo con el poderoso gigante, y los que me persiguen no prosperarán. Él está conmigo, por eso me levantaré y voy a anunciar tu palabra y voy a profetizar. Dígame lo que me diga, Señor, voy a profetizar, porque había un fuego metido en su alma y en sus huesos. Eso es avivamiento. ¿Y qué hacemos con ese fuego que el mundo no puede entender? Porque el mundo no lo entiende, porque el mundo no lo comprende. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo se lo explicamos a la gente si es que es inexplicable? Alguien nos pregunta: ¿y ustedes por qué es que lloran? ¿Y por qué es que sienten así? ¿Y por qué es que hablan en esos idiomas? No te lo podemos explicar tan fácilmente, porque esa es una experiencia propia que cada uno tiene en el corazón. Lo que sí podemos decir es que es la experiencia más gloriosa, más hermosa, más gloriosa que hayamos podido tener. Sentir el impacto del Espíritu en nuestra vida. Por eso el profeta está diciendo: cuando el Señor venga, Él los va a bautizar con Espíritu Santo. ¿Y qué? Fuego. Él los va a santificar, Él los va a capacitar, Él los va a avivar, Él les va a dar una palabra poderosa, Él los va a llenar de autoridad, porque eso es lo que tenemos todos los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos. Nosotros no somos gente común y corriente. ¿No se ha dado cuenta que la gente nos descubre fácilmente? Y no por la nagua larga esa. No, eso hay gente que lo engaña a uno con esa nagua larga. Eso yo no creo en aguas largas. No, es el fruto del Espíritu Santo. No es la nagua larga, es el fruto del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo nos hace poner la nagua larga, de adentro para afuera. Y cuando uno ve la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano, la obra del Espíritu Santo en los jóvenes, la obra del Espíritu Santo en los adolescentes, uno empieza a entender que hay un poder extraordinario que está operando, que hay un poder glorioso que está transformando la vida de las personas, que hay un poder que está cambiando la manera de pensar, la manera de hablar. Y la gente lo dice, la gente nos descubre y nos dice: usted es evangélico, ¿verdad? Es que tenemos una cara, hermanos. En serio, los evangélicos se conocen por todo lado. ¿Qué día yo estaba contando, hermano? Yo iba conduciendo, hace un tiempo me recordé, yo iba conduciendo, iba como afanado y por allá me pasé en una doble línea. Pero eso fue hace años. En una doble línea, y allí estaba un policía, hermano, y me arrimó y yo, ¿cómo le dijo? Ojalá no me pregunte yo qué hago. Y me paró ahí y uno con una cara de benignidad. Dios le bendiga, señora gente, ¿cómo amanece? ¿Sí o no?
benigno, uno lleno del fruto del Espíritu Santo, porque ahí uno saca el fruto del Espíritu Santo. Y entonces, sí, se acaba de cometer una infracción. Sí, señora gente, tiene toda la razón. Y le ruego me disculpe, he cometido una infracción. Porque hay unos que se ponen bravos. Tras de que cometen una infracción se ponen bravos. Y uno con una cara de benignidad, hermano. Y uno así, señora gente, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Usted es de esta tierra por acá? Y uno rogando que no le pregunten, ¿usted qué hace? ¿Usted quién es? Y yo, soy un pastor de la iglesia Pentecostal Unida de... Y haciendo esas infracciones, cometiendo eso. Sí. Y entonces, ¿qué hacemos? Y yo, usted tiene dos opciones. Usted es la autoridad. Usted puede condenarme y castigarme porque me lo merezco, haciéndome un parte, o me puede perdonar. No aprendan esas cosas. Dice, ay, pastor, tenía que ser. Pero yo le noto algo especial. El policía, yo le noto algo especial. Sí, señor, yo cometí un error, pero tengo el Espíritu Santo. Eso no suena como bien, pero realmente sí se nos nota. No nos han dicho en un lugar donde vamos, usted es evangélico, ¿cierto? Usted es evangélica, ¿cierto? ¿Y por qué? Se les nota. Cuando a uno le dicen eso, fuimos esta semana a visitar un señor que tiene por ahí unas cabañas cerca del lugar donde estamos trabajando, y empezamos a hablar con él, a recorrer, y él empezó a hablarnos y a contarnos la vida y a decirnos que hacía 2 meses le hicieron una cirugía a corazón abierto y que vivía solo, y que a partir de ahí él está leyendo la Biblia y está buscando de Dios. Y yo le dije, ya sé que no es casualidad que hayamos entrado aquí, porque nosotros acabamos de llegar a este sector y venimos a hablarte de la palabra de Dios. Y él dijo, cuando yo los vi y empecé a hablar con ustedes, yo les noté algo especial. Yo les vi los ojos y les noté algo especial. ¿Qué es eso que se nota? Es la gloria, es el Espíritu Santo que está en nosotros, que tiene que notársenos. No podemos pasar desapercibidos. Eso no puede ser así. Ese Espíritu que nos bendice. Le dijo el Señor, hablando de la promesa del Espíritu Santo en Juan 14:15, le está diciendo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, el Paracleto, para que esté con ustedes para siempre. Y ellos como que están pensando porque no entienden muy bien, y Él empieza a explicarles, es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede, ¿qué? Recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Es que el que les hablaba era el mismo Espíritu Santo, pero esto está mejorando porque ahora mora con vosotros y luego estará en vosotros. Una cosa es estar con y otra cosa es estar en. En el Antiguo Testamento Dios estaba con y solamente en algunos en, pero en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, en el bautismo del Espíritu Santo, Él prometió estar en. Por eso en esta noche esta iglesia está llena del Espíritu Santo y está en nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? En está dentro. En el Antiguo Testamento era el templo, en el Nuevo Testamento el templo somos nosotros. Y es ahí donde tiene que pasar algo grande. Es ahí donde la gloria de Dios tiene que moverse. Es ahí donde tenemos que ver las maravillas de Dios. Yo recuerdo que llegamos a Japón y había una japonesita, una jovencita nomás. Y esa japonesita no hablaba nada español. Entonces la japonesita le dijo a la mamá, que es una colombiana, le dijo, mamá, no vuelvo allá a ese culto, me voy para la UPC. Dile al pastor que si yo puedo irme a asistir a la UPC, del nombre, ¿no? Y vino y nos dijo a nosotros, pastor, que Lina se va para la UPC porque no les entiende nada a ustedes. Y yo, pero es la única que hay. Y eso me dolió. Yo recuerdo que me fui de la dominical, llegamos a la casa tristes con mi esposa y yo, pero ¿cómo se va a ir la única? Yo, ¿cómo se va a largar? Dije yo. Es que esas palabras no las uso en Japón. Aquí se me salen y después mi esposa me regaña. Entonces, yo, ¿cómo se va a ir la única japonesita? Y le dije yo a mi amor, le dije, no la vamos a dejar ir. Nos vamos para la casa y vamos a decirle que nosotros vamos a acompañarla, que la mamá le va a traducir y que nos va a ayudar para que ella entienda la palabra. Y me fui a la casa y la muchacha era así toda seria, hermanos.
Y no nos quería como hablar mucho. Y al principio como que no, con nosotros no. Entonces yo dije, no puede ser. Y Dios me metió algo en el corazón, hermano, de esas cosas que Dios le mete a uno en el corazón. Y yo le dije, mira, tú no te vas a ir de este lugar porque Dios te ha llamado y te ha escogido para que seas tú la que traduzca del español al japonés, al pueblo japonés. Eres tú la que va a predicar en Nihongo. Y ella dijo, no, pastor, es imposible. Yo no puedo. No, yo no entiendo. No, Spengo, Hanasemasen. Yo no hablo español, yo no entiendo. Y yo le voy a decir, Dios va a hacer un milagro, Dios va a obrar en tu vida, Dios se va a meter en tu corazón y te va a dar la capacidad. Y empezamos a visitarla cada 8 días, y empezamos a ir cada 8 días, y hablar. No había nadie que tradujera. Por eso la iglesia era una iglesia donde no iba ningún japonés. ¿Qué japonés va a oír si era una iglesia colombiana? Habían unas colombianas, pero no se hablaba. Llegó un japonés un día al culto, recién nosotros llegados, y a los 15 minutos se fue el japonés. Y yo dije, agárrenlo allá. Bueno, Julián, yo dije, agárrenlo, deténgalo. Él se fue y dijo que esta iglesia no es para japoneses, que esta iglesia es colombiana. Y yo dije, no, aquí vinimos fue a ganar japoneses, aquí vinimos fue a dar a conocer el mensaje a los nativos en Japón. Y seguimos con ella. Pasaron como 2 meses yendo cada 8 días. Y un domingo la paré aquí en el culto, en el templo. Hay un salón pequeñito que había al principio, y la paré ahí. Y yo le dije, tú vas a traducir hoy. Y dice, yo sí, tú vas a traducir hoy. Y empezamos, y yo hablaba, yo predicaba en español, y ella empezaba a traducir en Nihongo, pero no hablaba español, no entendía nada del español. Vamos a colocar la imagen, a ver si tenemos aquí la imagen y la encontramos. Mírala, ahí está Lina Murasawa. Y entonces empezó a predicar, hermano, y empezó a traducir, y traducía del español al japonés. Y es muy difícil traducir del español al japonés, porque es al contrario, se habla al contrario. Si yo digo mañana voy a la iglesia en español, en Nihongo tengo que decir Kyokai hasta Baikimas, es decir, primero a la iglesia voy mañana. Es al contrario. Entonces traducir es muy difícil. Y ella empezó a traducir, hermano, y traducía, y de repente algo se quedaba un poco detenida y seguía traduciendo. Y los hermanos que estaban ahí, ellos entendían el japonés, y todos admirados, y todos así. Cuando terminamos, empezamos a preguntarle, ¿cómo hiciste para traducir? Dice, es que cuando el pastor empieza a hablar, yo siento que algo se mete en mi corazón, yo siento como un fuego que llena mi alma, y yo empiezo a oírlo, y yo empiezo a entenderle, y yo empiezo a traducir, y hay algo que me mueve. Aleluya. Y alguien que no lo comprenda, no lo entenderá y pensará que estamos mintiendo. Pero nosotros que sabemos lo que el Espíritu es capaz de hacer, sabemos que es verdad. Y cada 8 días se paraba a traducir, y un día la escuchó el papá traduciendo, porque el papá no era cristiano, y el papá la escuchó traduciendo. Y cuando la escucha traduciendo por la transmisión, cuando llega a casa le dice, ¿cómo estás traduciendo del español al japonés si tú no hablas español? Y ella dice, el Espíritu Santo que está en mi vida, el Espíritu me capacita, el Espíritu me da fuerza, el Espíritu me da entendimiento, el Espíritu me da el poder para hacerlo. Su papá vino a la iglesia a oírla y se quedó en la iglesia, y lo bautizamos en el nombre de Jesús. Porque cuando se mueve el Espíritu, algo pasa. ¿Cómo se mueve el Espíritu en el corazón de los japoneses? Los japoneses tienen 8 millones de dioses. ¿Me están oyendo? 8 millones de dioses. Decirle a un japonés que solamente hay uno y verdadero Dios, que se llama Jesucristo, y que hay que bautizarse en su nombre para ser salvo, a algunos les ofende. Uno me dijo un día, pobrecitos ustedes. ¿Usted se imagina que uno le digan que uno es pobrecito por tener el Dios que uno tiene? Pero uno entiende que ellos no comprenden. Y cuando yo le estaba hablando precisamente del único Dios, dice, pobrecitos ustedes con un solo Dios. En cambio nosotros con 8 millones de dioses. Era un señor educado al que yo quería mucho, y dije, pero no lo puedo dejar así. No, hermano, por más que yo quisiera, eso no se queda así jamás.
Y yo ya sabía qué responderle, pero yo estaba armando la frase bonita, decentemente, ¿no? Y yo le dije, pues, nosotros respetamos su creencia y respetamos que ustedes tengan 8 millones de dioses, pero yo quiero decirte algo, esos 8 millones de dioses, ninguno te oye y ninguno te responde, pero el que yo tengo es uno más poderoso que los 8 millones de dioses, porque cuando yo oro, Él me responde, cuando yo oro, Él se manifiesta, cuando yo oro, su espíritu se mueve en mi corazón. Esa es la diferencia del Dios que nosotros tenemos. Vamos a mirar otra imagen. El primer japonés con el que empezamos a trabajar en Japón, Tetsuya-san se llama. Tetsuya-san se llama, míralo, ahí está, un ingeniero mecánico. Llegamos a Japón y les dije yo a las hermanas colombianas que tenían los esposos japoneses, entonces yo les dije, yo quiero ir a la casa de ustedes y quiero que me presenten a sus esposos porque queremos hacernos amigos de ellos. Tetsuya-san no habla nada español, 000, no habla español. Entonces nosotros llegamos por primera vez a la casa de él y fuimos con una hermana que nos traducía y la esposa también le traducía. Ahí está Milenita, ella es de acá de Colombia, y empezamos a hablar con él y solamente nos daba una hora. Para los hermanos, los evangelistas, los de misiones acá, me recibía cada mes y medio una hora, 2 horas de camino. Mire la evangelización. Cada mes una hora, cada mes y medio una hora nomás, una hora. Para ir a visitarlo, porque él descansaba solo los lunes. Entonces nosotros íbamos en horas de la tardecita, nochecita, una hora, y nos tomábamos de la mano con mi esposa en el apartamento, en el carro, y orábamos: Señor, danos gracia, Señor, úsanos, Señor, tócalo con tu espíritu, que cuando tu palabra llegue a su corazón, Señor, esa palabra lo convence, que tu espíritu lo toque, Señor, porque allá sí que ora uno bueno, oiga, para ir a ver uno cada mes y medio, una hora. Y los de aquí dicen: ay, es que es difícil el evangelismo aquí en Florencia. Ay, como es que ya le hablamos y no se arrepiente. Vamos a hacer el culto de los 200 amigos, 300 amigos. ¿A quién invito? Está difícil. ¿Pero a quién? Son los más solos de Florencia. No tienen amigos, no tienen familia. Son solos. Me los voy a llevar a Japón unos días para que vean lo que es difícil ganar un alma, lo que representa ganar un alma, y a lo que Dios envía a los misioneros a los países, a ganar un alma. El primer japonés lo bautizamos a los 3 años, hermanos. 3 años trabajando. No fue no, fue otro, fue el papá de Lina a los 3 años. Tetsuya-san fue el primero que nosotros conocimos. Dios nos permitió traducir la Refán del español al nihongo. Nos gastamos 2 años y medio traduciendo la Refán y haciendo los videos, y luego yo llegaba a la casa de ellos con la cartilla y con los videos, y entonces los colocaba a leer en su idioma. Y ya la cosa era mucho más fácil. Y entonces empezamos a trabajar con él, con Tetsuya-san. Venía a la casa, coloca la imagen de nuevo por favor. Y venía a la casa, y cuando venía a la casa, entonces nos gozábamos. Mi esposa le hacía un delicioso se los ganó a todos a punta de arroz con pollo, porque hay poder en el arroz con pollo. Pero es que todo eso ayuda. Así se hacen las misiones. Y este hombre empezó a recibir la palabra, y empezó a recibir la palabra, y a recibir la palabra. Y pasaron los años, 1 año, 2 años, venía al apartamento, luego nosotros íbamos, luego ya eran más horas hablando porque nos hicimos muy amigos, y estábamos comiendo sushi porque le fascina el sushi, y yo lo invitaba, luego él me invitaba. Tiene un lugar allá como en el campo, y entonces iba y le fascina hacer hamburguesas y hacer barbecue, y entonces íbamos y compartíamos la palabra y charlábamos, veníamos, empezó a venir al culto, y pasaron 5 años y medio. 5 años y medio. ¿Cuánto me gasté con Tetsuya-san? 5 años y medio.
Y un día estábamos ahí en la Caixa es el trabajo donde él trabaja, y estábamos ahí, y entonces me dijo: pastor, yo antes tenía dos creencias en mi corazón. Tenía el Bukkyo, que es el budismo, y tenía el Shinto, que es la religión autóctona de Japón, la religión de los emperadores. Pero ahora tengo tres conocimientos: tengo el Cristokyo, tengo el cristianismo en mi corazón. Ahora he conocido a Jesús. Ahora sé que Jesús es el verdadero Dios. Pastor, bautízame, por favor. Mire la imagen. Mírelo. Mírele la cara a Tetsuya-san y mírele la cara al pastor, al misionero que bautizó a Tetsuya-san. Es que era lo mínimo después de 5 años y medio, hermano. Mire, yo lo miraba y yo: ¿será verdad o será un sueño? Era verdad. Yo lo estaba bautizando, y ahí está el pastor Hidekazu Bando, que me estaba acompañando. Ese día bautizamos a la mamá de Hidekazu también, el pastor, la hermana Shoko-san, una japonesa que tampoco conocía al Señor. Y recuerdo que ese día fue un día glorioso, porque ese día pude yo nuevamente entender y conocer que los procesos en Dios son particulares, que Dios tiene un propósito con cada uno, y que no nos podemos cansar, no nos podemos dar por vencidos. Tenemos que seguirle predicando a la familia, tenemos que seguirle predicando al esposo, a la esposa, tenemos que seguirle predicando a los hijos, tenemos que seguir orando, porque el Espíritu Santo sigue orando, el Espíritu Santo sigue convenciendo, el Espíritu Santo sigue haciendo milagros en el corazón de los que oyen la palabra. No se cansen, hermanos. ¿Cómo ven la cara de Tetsuya-san? Ni crea que son así siempre. Esa es su máxima expresión. Ese día dijo: estoy feliz porque ahora soy una oveja del Señor. Hitsuji es el nombre de ahora soy una oveja del Señor. ¿Sabe qué hace? Constantemente me envía las imágenes de la Biblia, porque está leyendo toda la Biblia desde Génesis en adelante. ¿Sabe qué se puso a hacer? A ver las series de Netflix, pero no esas coreanas que ustedes ven, sino las series cristianas. Mano Julián, el Espíritu está revelando cosas esta noche. Aleluya. Y empezó a ver, se ve las series. Pastor, me vi la serie de Moisés, me vi la serie de David, me vi la serie de los milagros de Jesús, y me envía los pantallazos de la Biblia donde está leyendo. Y cuando lee la Biblia dice: ahora que leo la Biblia entiendo, entre más leo la Biblia entiendo. Ayer estaban en convención en Japón, y de allá me envió las fotos y me dice: pastor, aquí estoy en la convención, aquí estoy oyendo la palabra, aquí estoy gozándome en la presencia de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo se mete en el corazón de alguien, es imposible sacarlo. ¿Qué nos vamos a ir de aquí? El trabajo del enemigo es sacarnos de aquí de una y otra manera. Pero ¿qué nos vamos a poder ir si, como Jeremías, cuando nos sentimos de fallecer, hay un fuego metido en el corazón, hay una llama que arde, hay un mover del Espíritu en nuestras vidas? Nosotros estamos viviendo un tiempo particular, porque es el tiempo de la apostasía. Y el tiempo llamado el tiempo de la apostasía fue profetizado desde antes, desde los mismos profetas lo anunciaron, y el Señor también lo profetizó, y los apóstoles hablaron de eso. Y es el tiempo donde a nuestra generación le ha tocado vivir las etapas de más confusión religiosa en toda la historia de la humanidad. Esto se debe en parte a la mezcla de distintos conceptos filosóficos, religiosos, que se fusionan para dar a luz cada día nuevas y extrañas sectas. Ese fuego falso que emociona pero no transforma. Escúchenme, ese fuego falso que emociona pero no transforma. Pero el fuego verdadero del Espíritu convierte, purifica y produce fruto en el corazón de los que lo recibimos. ¿Han oído ustedes hablar de los famosos avivamientos del Espíritu en este tiempo?
Hay un poco de avivamiento del Espíritu, supuestos avivamientos del Espíritu en este tiempo. El avivamiento de la risa santa. Seguramente ha visto algún video donde supuestamente reciben el Espíritu Santo y salen corriendo por el templo y corren y suben y saltan y luego se revuelcan y entran en una risa desenfrenada, llenos del Espíritu Santo, y algunos de ellos luego salen hacia el hospital. Ese no es el movimiento del fuego del Espíritu Santo. Otros aparecen con la unción de la foto. Entonces ¿cuántos trajeron la foto esta noche? Porque vamos a ungir las fotos. Y hay que ungir el pañuelo. Entonces sacan el pañuelo y sacan la foto para ungir la foto de alguien, una petición, la foto en favor de la persona. Y están tratando de buscar la manera de engañar a la gente, y la gente va allá. Por ahí vi un video con la unción de la chaqueta. El apóstol se quita el saco y empieza ¡pah! Y la gente llega del chaquetazo. Yo no sé si le dan tan duro o qué será, pero se caen. Y uno dice, Dios mío, pero cuánta ignorancia. Y la gente está pensando que ese es el mover supuestamente del Espíritu Santo, la unción del agua. Entonces sacan una manguera y mojan a todo el mundo y llenos del Espíritu Santo, porque esa es la unción del Espíritu Santo, el agua de una manguera. Y luego vi hace unos días la unción de la cartera. Traigan todos la cartera al altar porque la voy a bendecir. Y vienen con las carteras, hermano, y las traen al altar y corren, y entonces empiezan a bendecir la cartera. Y otro peor, la unción del zapato. Usted se ríe, pero es verdad. Entonces el apóstol entonces se sube, se tira a la gente al piso y él se para encima de ellos y empieza a caminar y los bendice, les pega una mayugada. Y la gente anda feliz. Y la gente anda pensando que ese es el mover del Espíritu Santo, que ese es el mover, y que así es que el Espíritu Santo funciona y obra de manera particular. El otro es el soplo del Espíritu Santo. Los megapóstoles, los superapóstoles, esos. Y la gente caen ahí a patas arriba. Y porque este es el fuego, este es el poder del Espíritu Santo. Entonces los derriban y si lo sopla y no se cae, pues les pegan un empujón para que se caiga. Llegó mi papá a la casa alguna vez y estábamos ahí, vivíamos en el templo, ahí en el templo de la iglesia, en la casa pastoral de la iglesia, y llegó mi padre que vivía por allá en Villavicencio y todavía no se había bautizado, y dice mi padre: hijo, tuve una experiencia hace unos días y yo me acordé de usted. ¿Y qué pasó, papá? Dijo, pues es que me invitaron por allá a una iglesia donde venía un apóstol por allá de otro país, y pues yo fui a oír a ver qué era lo que había allá, y cuando nos hicieron pasar adelante, ese hombre empezó a soplarnos y a echarnos babas en la cara. Dijo, y soplaba, y entonces los que no se caían los empujaba. Y yo me acordé de usted porque yo dije, mi hijo nunca anda soplando a nadie. Dijo, y yo me quedé quieto, hijo, yo me quedé parado, yo me quedé quieto, y más me empujaban hasta que a mí me dio mal genio y me salí de ahí. Yo le dije, bien hecho, ojalá lo hubieran tumbado para que aprenda. Porque nosotros sabemos, es que ya nosotros sabemos. Es que en la Biblia no encontramos a nadie que cae hacia atrás por el poder del Espíritu Santo. Todos los que cayeron hacia adelante, rendidos a los pies del Señor, tocados por el poder del Espíritu Santo. Y todavía en este tiempo seguimos siendo movidos por el Espíritu Santo. Todavía en este tiempo nosotros entendemos cuál es el mover del Espíritu Santo. ¿Cuántos entendemos cómo se mueve el Espíritu Santo? Aquí no necesitamos ese tipo de avivamientos. Aquí no queremos ese tipo de avivamientos. Aquí no hay palabras de profecía por el Espíritu. Vino la señora Tokio, pastor, yo vengo de una iglesia donde dan profecía. ¿Aquí dan profecía? Yo le dije, sí, porque es que a mí me gusta la profecía. Yo le dije, aquí tenemos una buena. Le prediqué 1 hora. ¿Ya me entendieron, hermano Julián? Yo le prediqué 1 hora la palabra profética más segura, porque nosotros no sabemos profetizar de otra manera.
Yo no sé decirle cosas a la gente y adivinarle cosas a la gente. Lo que yo aprendí es a predicarles la palabra gloriosa, la palabra que guía, la palabra que alumbra como una antorcha en las tinieblas, la palabra que convierte el corazón, la palabra que transforma el alma. Y terminó el culto y vino y me dijo: pastor, ¿y mi profecía? Y yo: ya se la di. La señora fue y no volvió. Porque con nosotros no funciona eso. No queremos nada de eso. Y una de las cosas en las que yo me gozo realmente y le doy gloria a Dios es porque tantas formas de creencia, tanto sincretismo que hay en el mundo hoy en día, tanta apostasía, y no por hacer alarde de lo que tenemos en esta iglesia, sin mencionar el nombre. Si quieren, no mencionemos el nombre, pero lo que yo sí he podido comprobar desde hace muchos años es que esta iglesia predica lo que la Biblia enseña. Es que esta iglesia no tiene mandatos de hombres, esta iglesia no tiene pensamientos de hombres, esta iglesia no está basada en el superapóstol, el superapóstol Julián, el superapóstol John Wilmar. Superapóstol. Ningún superapóstol. Aquí el único importante es el Señor Jesús. Los demás solo somos unos siervos, unos pequeños servidores que predicamos su palabra, que lo amamos y que queremos hacer su bendita voluntad. Eso es lo que somos nosotros, y la iglesia lo sabe. Y cuando yo leo la palabra, entonces entiendo que el Espíritu Santo se manifiesta de una manera extraordinaria, no a través de ningún soplo, no a través de ninguna chaqueta, no a través del agua, no a través de los zapatos, no a través de ninguna unción. El Espíritu Santo se manifiesta a través del derramamiento y las lenguas del Espíritu que descienden y que hablan en otro idioma. Eso es lo que nosotros tenemos, porque cuando llegó el día de Pentecostés estaban unánimes juntos. El Señor les dijo: no se vayan hasta que sean llenos, hasta que sean investidos de lo alto. 10 días orando. Y hay gente que lleva muchos años sin recibir el Espíritu Santo y le ha faltado creer un poco más la palabra, le ha faltado tener más ánimo en el corazón, le ha faltado colocar en la prioridad de su vida: voy a ser lleno del Espíritu Santo, voy a ser lleno del Espíritu Santo. La prioridad es esta: voy a ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces lo vemos en el culto, y lo vemos adorando, y lo vemos postrado, y lo vemos en la casa, y está siempre pendiente de la gloria de Dios en todo tiempo, hasta que recibe la promesa. La Biblia dice que están todos juntos allá en el aposento alto, que en Jerusalén hay una fiesta, y que de repente, dice la Biblia, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Lenguas como de fuego. No era que hubiera un fuego, que cayó fuego por todos lados, literal. Lenguas como de fuego. Un avivamiento en sus vidas, un avivamiento que lograra dar a conocer lo que estaba pasando a todos los que llegaron y que estaban en la fiesta, porque habían partos, medas, elamitas, los del Ponto, los de Frigia, los de Panfilia, los de más allá, los cretenses, los árabes, que los oían hablar en su propio idioma, en las lenguas que ellos estaban hablando. Y por eso preguntaron: ¿no son estos de aquí de Galilea? ¿No hablan estos el arameo? ¿Por qué están hablando en nuestra propia lengua? Las maravillas de Dios, esas lenguas de fuego, fueron tan poderosas que impactaron la vida de cientos de personas que habían en la fiesta en Jerusalén, que les dieron el mensaje en su propio idioma. Están llenos de mosto, están borrachos. Dice Pedro y Juan y los otros: no estamos borrachos, no hemos bebido vino ni sidra. Es que hoy se cumplió lo dicho por los profetas, lo dicho por los profetas y por Juan, que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne, y que Él nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y hablaban en lenguas, y hablaban en lenguas y profetizaban, y hablaban en lenguas y profetizaban, y hablaban, y cuando profetizaban hablaban con el poder del Espíritu Santo.
Eso es lo que tenemos hoy todavía. 2000 años, hermanos. Van 2000 años. 2000 años de predicación. 2000 años en cuanto sucedió esto. Y todavía aquí en el Rosal hay gente que sigue hablando en lenguas. Yo anoche los oí hablar en lenguas. Esta mañana estaba oyendo una cantidad de personas hablando un idioma extraño. Un idioma que no entendemos. Y la gente no lo comprende. La gente no entiende. ¿Y cómo? Porque hablan en ese idioma y no entienden. Pero nosotros entendemos que es la bendita promesa del Señor, que es la bendita palabra del Señor, que se ha cumplido en nosotros, y todavía seguimos hablando en otras lenguas. Con razón el apóstol dijo que eran las arras. Las arras es la garantía ¿de qué? Del negocio. Esas son las arras. Termino recordando cómo eran las bodas o los compromisos en el tiempo antiguo. Se encontraban los dos. Por alguna razón los presentaba ese muchacho con esa muchacha, y entonces se comprometían y duraban un año, hermanos, comprometidos para volverse a ver. ¿Usted se imagina un noviazgo así hoy? Se comprometen y nos vemos dentro de un año para casarnos. No había Instagram, no había WhatsApp, Facebook, TikTok, no había nada. Entonces él, a la hora de comprometerse y de irse, le dejaba ¿qué? Un anillo. Le ponía el anillo. Estamos comprometidos. Nos vemos dentro de un año. Bye bye. El problema no era tanto él, era ella. Y entonces pasaban 2 meses y ella, ay, ¿será que sí? ¿Será que vuelve? ¿Será que vuelve o no vuelve? Mamá, ya van 2 meses, no sé nada de él. Mi mamá le decía, ¿qué tienes en tu mano? Un anillo. Eso significa que él vuelve. Ah, bueno, está bien. Pasaban otros 2 o 3 meses. Ay, mamá, ya van 4 meses. ¿Será? Si no me caso con él, me quedo solterona. ¿Qué tienes en la mano? Un anillo. ¿Qué significa? Que él vuelve, que él va a cumplir la promesa. Iban pasando, y cuando llegaba el año aparecía el hombre feliz de la vida, dispuesto a casarse y a cumplir con su compromiso. ¿Y la garantía cuál era? El anillo. Pues a esta iglesia el Señor le dejó unas arras, les dejó una garantía de que Él vuelve por esta iglesia, y la garantía es el Espíritu Santo. Esas son las arras del negocio, las arras de nuestra herencia. Por eso escúchenme bien esta noche. Cada que alguien habla en otras lenguas, el Señor está diciendo, yo vuelvo por la iglesia. Falta todavía un poco, yo vuelvo por la iglesia. Y muchos durmieron esperándolo, pero yo vuelvo por la iglesia. Yo vuelvo por la iglesia, porque hay un fuego que sigue ardiendo todavía. Esta noche alguien necesita ese fuego. Esta noche hay un joven que esta noche necesita avivar el fuego del Espíritu Santo. Yo quiero que se pongan en pie, y voy a invitar a todos los jóvenes. Esta noche es para los jóvenes. Vengan todos los jóvenes aquí al altar. Todos los jóvenes de la iglesia en el Rosal aquí de pie. Y el grupo de alabanza va a subir aquí. Yo quiero invitar a los jóvenes, no se arrodillen porque no tenemos mucho espacio, pero yo quiero que vengan todos los jovencitos, y sobre todo los que no han sido sellados con el Espíritu Santo, los casados, los solteros, los que anhelan casarse todavía, los que no han perdido la esperanza. Vengan, 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 vengan aquí, paraditos, paraditos, corran hacia acá, porque yo sé que aquí hay una buena cantidad. Corran hacia acá, hermanas, vengan acá, porque ahí hay más gente que viene. Vengan aquí todos, vengan todos los jóvenes aquí a este lugar. Vengan aquí, les va a tocar correr un poquito esas sillas, hermanos, discúlpenos un poco, pero yo quiero que vengan todos estos jóvenes, porque Dios quiere hacer algo con estos jóvenes. Si Dios fue capaz de poner a traducir a Lina Chan del español al japonés, Dios esta noche, ese mismo Dios va a bautizar a alguien con el poder del Espíritu Santo. Él mismo va a bautizar a alguien. Mire cómo están viniendo los muchachos. Vengan todos acá, vengan.
Corramos esas sillas, hermanos, porque creo que estos jóvenes necesitan este espacio. Estos jóvenes necesitan ser llenos de la gloria de Dios. Esta noche Dios va a darle un ministerio a alguien. Esta noche Dios va a sellar con el Espíritu a alguien. Esta noche el Señor va a darle un don a alguien. Sigan acá, por favor, abran el espacio y yo quiero que vengan. No se quede ninguno allá. Si hay uno por ahí arriba también en ese mezanine, que venga, que no sea un impedimento estar por ahí arriba. Ven para acá, ven a la presencia del Señor, que algo va a pasar en esta noche. Vengan a la presencia del Señor. Oiga esto, escucha esto. ¿Sabe qué está diciendo? Yo vuelvo por la iglesia, porque cada que alguien habla en lenguas, eso es lo que está diciendo el Señor. Yo vuelvo. Son las arras del negocio, son las arras de la herencia, son las arras. Él prometió que Él vuelve y Él vuelve. Y todavía esta iglesia sigue hablando en lenguas. Todavía esta iglesia sigue hablando en lenguas. Ay, 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 ay. Hasta que hay un joven que esta noche ha venido con dudas. Hay un joven que esta noche ha venido debilitado. Hay un joven que ha venido atado esta noche. Hay una cadena. Hay algo que está escondido en su corazón. Hay algo que no le permite. Pero ahí vienen otros jóvenes. Vengan todos y no se quede ninguno. Vengan todos, abren el espacio a esas muchachas que vienen ahí. Vengan aquí adelante. Vengan aquí, porque algo va a pasar aquí esta noche en la vida de estos muchachos. Como amamos los jóvenes en la iglesia, ¿verdad? Yo creo que todavía los jóvenes necesitan ser impactados con el poder del Espíritu Santo. Aquí hay pastores, aquí hay esposas de pastores. Tal vez haya un misionero aquí, tal vez haya una esposa de un misionero aquí. Mi esposa empezó su vida cristiana siendo una niña también. Yo empecé mi vida cristiana siendo prácticamente un adolescente, un preadolescente. Y cuántas cosas Dios puede hacer en la vida de un joven que supone en sus manos. Aunque el enemigo se levante, esta noche yo tengo que decir que es más poderoso el que nos llamó, que es más grande el que nos llamó, y que el Espíritu Santo sigue moviéndose. El Espíritu Santo no ha perdido poder, no ha perdido autoridad. Hace 2000 años se sigue moviendo con la misma intensidad, con el mismo poder. Por eso esta noche hay avivamiento, hay derramamiento de su Espíritu. Esta noche alguien va a ser sellado con el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia adora, y todos adoramos, y todos glorificamos a Dios, porque esta noche hay poder, esta noche hay unción, esta noche hay derramamiento. Alguien está reconciliándose con el Señor, alguien está teniendo un encuentro personal con el Señor en esta hora. Mira estos jóvenes. Oh Señor, yo te ruego que los llenes con tu Espíritu. Oren conmigo todos, vamos a pedir que los llene con su Espíritu. Yo quiero que hagamos una oración de poder, una oración de fe. Yo quiero que los padres de estos muchachos, vamos a orar todos. Señor, llénalos con tu Espíritu. ¿Alguien quiere hacerlo conmigo? Yo quiero que levante su voz con ganas, con las últimas fuerzas que nos quedan. Y ustedes también, muchachos, vamos a orar y vamos a pedir un derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ore conmigo, poderoso Dios. Nos hemos reunido esta noche para proclamar avivamiento, para proclamar un derramamiento de tu Espíritu. Nos hemos reunido esta noche para proclamar tu gloria entre nosotros, tu gloria entre estos jóvenes, tu gloria en la vida de ellos. Hemos reunido aquí, Señor, para bendecirte, para adorarte y para pedirte, Señor, que como en Pentecostés, esta noche otra vez tu gloria descienda. Esta noche tu gloria descienda. Esta noche tu Espíritu se mueva. Porque alguien vino necesitado de tu gloria. Alguien has venido necesitada de su Espíritu. Ahí está fluyendo el Espíritu. Ahí está el fuego. El fuego que nadie puede apagar, el fuego que el enemigo no puede apagar, el fuego que las pruebas no pueden apagar, porque es el fuego del Espíritu, porque es la gloria del Espíritu, porque es el avivamiento del Espíritu, porque es la unción del Espíritu. Ahí está fluyendo.
Mire cómo va a fluir. Mire cómo va a fluir. Mire cómo está fluyendo. Mire cómo se está manifestando esta